Muy rica la celebración, o mejor dicho, la proclamación del Evangelio, según en este caso San Mateo. Para esta breve, también quisiera que fuese breve, pero ojalá pues sea suficiente para que el Espíritu Santo ilumine en nuestros corazones no solo pues eso, el seguimiento de Cristo, sino también la alegría y el consuelo en nuestros corazones. Decía en la homilía muy brevemente que hay 3 lugares. Hablamos a lo largo de esta proclamación de 3 lugares específicos y me parece que acompañar a Jesús en este día supondría de algún modo acompañar esos lugares cerrados. Ya que tenemos que estar en nuestras casas, vamos a intentar convertir pues también los hogares en lugares en los que acompañar casi hasta físicamente a Jesús, que como decía, está presente en nuestras casas, simplemente con que hagamos la señal de la cruz, 2 o más reunidos en su nombre. También decía que los que están solos, pues lógicamente el Señor está con ellos en esa soledad, porque Jesús está presente siempre junto al que está solo o al que se siente desamparado. 3 son los lugares. El primero es el lugar del encuentro de Judas con la verdad. Es un primer lugar que puede ser de traición o puede ser lugar de humildad. El segundo lugar es el cenáculo, un lugar que puede ser al mismo tiempo lugar de miedo o de temor, o también puede ser lugar de entrega hasta el extremo. Y el tercer lugar es el lugar de las negaciones de Pedro. Por tanto, lugar de negación o de compasión. Centrándonos en el primero, la frase clave, ¿qué me dais si os lo entrego? Esta es la cerrazón de Judas, y no es que no creyese en Jesús. Parece ser que Judas sabía perfectamente que Jesús es el Mesías, y sin embargo quiere presionar. Él sabe que Dios lo ampara, él sabe que Dios lo protege, y está convencido de que si consigue presionarle, si consigue poner a todos en su contra, finalmente Jesús mostrará su gloria. Pero se equivoca. A Judas le falta humildad, como tantas veces a nosotros. Tantas veces pensamos que el modo de resolver las situaciones es el nuestro y no el de Dios. Es una pena, porque nos obligamos de algún modo a poner a prueba al mismo Cristo. Por eso digo que es un lugar de traición, pero que puede ser también de humildad. Tenemos esa esperanza y esa posibilidad. Judas está rabioso porque le falta la humildad necesaria para entender los gestos y el corazón de Jesús. Como digo, Judas seguía creyendo. Judas estaba con Jesús y a Judas Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Ponte tú ahora ante Jesús y respóndele a esa pregunta. ¿A qué has venido? ¿Has venido a traicionar a Jesús porque no te fías? ¿Has venido a dejar de rezar porque ya estás cansado? ¿Ya estás harta de seguir rezando y que no pase nada? ¿O has venido, en cambio, a aumentar tu humildad para acompañar a Jesús no como Judas, desde el frente, desde la acusación, desde la obligación, el chantaje a Dios, sino desde la compasión, desde la humildad de quien sabe que todo está en manos de otro? Satanás ya había entrado en el corazón de Judas, dice el texto, y hace falta una sencilla humildad de alguien también sencillo, lo decíamos antes respecto al borriquillo, para que vuelva a aparecer la luz. Dice el texto que cuando salió Judas se hizo de noche, era de noche, la hora de las tinieblas, cuando Satanás ocupa demasiado espacio en nuestros corazones, cuando nos hace dar vueltas a cosas que sabemos que no son ciertas. ¿Qué disposiciones voy yo a poner de humildad en mi corazón para acercarme de verdad al corazón de Jesús? ¿Prefiero la humildad o me quedo en traición? Segundo lugar, el cenáculo. Allí con Jesús vemos cómo
se produce una entrega, un legado, una herencia. Antes incluso de morir Jesús, ya estaba regalándonos su vida. Pero también es el lugar en el que los apóstoles, aun cuando están esperando la resurrección, se reúnen a puerta cerrada, se obligan a esconderse por miedo. Como digo, es un lugar de miedo, pero también de protección. Es el lugar en el que se juntan porque todos tienen miedo, pero juntos tienen menos. Qué bonitas las palabras del Papa el otro día en esa bendición, también tan bonita, tan reconfortante para cualquier creyente. Pues en esas palabras, una y otra vez el Papa nos hablaba de la necesidad de estar juntos. No hay otra forma de superar el temor, de avanzar por encima del miedo. Gracias, Señor, porque tú nos das un lugar seguro también en nuestras casas, lugar de prueba, sin duda, lugar de paciencia, también, especialmente cuando nos mezclamos muchos miembros y sobre todo si es en poco espacio. Pero vamos a transformar el cenáculo, mejor dicho, nuestras casas, en el cenáculo. Vamos a intentar descubrir los sentimientos de Cristo, porque una posibilidad es el miedo, pero la otra es la entrega. Jesús, tú en el cenáculo traspasas todos los límites. En primer lugar, los límites del tiempo. Nos das la Eucaristía para toda la historia, para poder estar presente con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Pero también traspasas los límites del espacio. En ese lugar, allí ocultos, te harás presente después de resucitar. También en ese lugar instituyes el sacerdocio, de manera que ya no sea necesario que tú estés físicamente presente como estabas andando y caminando por estas tierras, pero sí estás real y sustancialmente presente, además de en la Eucaristía, en tus sacerdotes. ¿Cuántos jóvenes, ojalá cada día más, dispuestos por obediencia a entregarte la vida? Queremos traspasar también nosotros los límites del espacio de nuestras casas y elevarte nuestra oración para seguir pidiéndote vocaciones que puedan traernos la Eucaristía. Y el tercer límite que excedes es el del propio hombre. Pasas al verdadero amor que se entrega, al amor que se olvida de sí, a ese mar sin orillas que es la caridad. Es un lugar seguro, pero es un lugar que no está limitado a unas paredes, igual que tu casa. A ti, familia, el Señor te pregunta hoy, ¿vas a seguir con miedo o vas a entregarte a los tuyos? Ya que estás ahí, ya que tienes que esperar en silencio mi resurrección, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el miedo, en la desesperanza o en la angustia? ¿O vas a seguir entregándote? Cuanto más estas personas que en los hospitales han hecho su propio cenáculo, que están entregando su vida, su existencia, que claramente tienen miedo y sin embargo siguen entregando su propia salud. Traspasan los límites del tiempo porque son Cristo hoy que ayuda, los límites del espacio porque salen de su seguridad para llegar al lugar del servicio y también el límite del propio hombre que se entrega por amor. Y tercer lugar, el lugar en el que Pedro negó a Jesús. Quienes hemos estado en Tierra Santa lo recordaremos muy bien. San Pedro in Gallicantum, un lugar en el que hay cárceles de la época. Cárceles serían de máxima seguridad, a las que únicamente se accede por el techo. Se descolgaba al prisionero y no había posibilidad de que saliese por sus propios medios. Ahí estuvo Jesús, solo, en la cárcel. Imposible salir. Podemos imaginarnos a María, esto es un modo de imaginar porque no era posible, al otro lado de una misma pared que Jesús. Al otro lado de nuestras paredes hay personas que queremos y no podemos acceder a ellos. En los hospitales hay personas que son de nuestras familias, nuestra entera confianza, y tampoco podemos abrazarles. Qué oportunidad para acompañarte, Jesús. Qué oportunidad para acompañarte, que estabas encerrado, estuviste encerrado toda la noche, esperando decisiones, podríamos decir, políticas. Hoy vivimos algo de esto.
Tenemos la oportunidad de acompañarte, Jesús, encerrado toda la noche, pero sufriendo contigo la soledad. No porque no tengamos a nadie, sino porque no tenemos a quienes quisiéramos tener. Por tanto, dos posibilidades en este lugar de cárcel: la negación o la compasión. Porque Pedro seguía negando mientras Jesús estaba en aquella cárcel. Y cuando está saliendo, cuando lo sacan para interrogarlo, esa mirada después de la negación. Queremos pedirte, Señor, no ser como Judas. Judas también te niega. Lo dice el texto claramente, muy cerca del momento en que lo dice Pedro, justo a continuación en este Evangelio según San Mateo. Y qué reacción tan distinta. Seguro que tú también has vendido al Señor por alguna otra cosa. Seguro que tú también te sientes indigno en ocasiones de tener lo que Dios puede darte. Tranquilo, devuélvelo como lo hizo Judas, pero después levanta la mirada. No te quedes en tu pecado. Mira a Cristo, que igual que a Pedro, te da la oportunidad de deshacer aquella negación. Todo esto empieza sobre un borriquillo. Todo esto empieza con el entusiasmo de la gente. Decía que no hemos podido vivirlo, pero nosotros podemos hacerlo realidad. Hoy todavía no vivimos, de hecho, la renovación de la muerte de Cristo. Hoy todavía no lo tenemos, digamos, como será el Jueves Santo, en esa última cena, el Viernes Santo, en esa celebración de la cruz. De hecho, tapamos la cruz para que no nos distraigamos de lo esencial. Hoy todavía es un día ilusionante. Hoy todavía decidimos nosotros cómo vamos a afrontar esta semana tan especial, la que llamamos Semana Santa. Elige, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Vas a traicionar al Señor o vas a dejar que la humildad se abra camino? ¿Vas a tener miedo o vas a aprovechar para entregarte? Y por último, ¿vas a negar a Jesús o vas a padecer con Él en esa compasión que solo un cristiano, solo un católico, junto a Jesús, puede vivir de corazón? Gracias, Señor, por este día de Ramos, por el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, porque esos ramos son la alegría de nuestro corazón, son nuestra esperanza. Y en esa esperanza queremos acoger todas las intenciones que antes decía que queríamos poner en esta Santa Misa. De hecho, éramos dos sacerdotes los que celebrábamos, cada uno puede tener sus intenciones. Yo como párroco, las intenciones son directamente la parroquia, pero de algún modo ponemos también en esta Eucaristía las intenciones que nos han hecho llegar. En primer lugar, los difuntos, Elvira, Vicen, Aurelia, Lali, José Antonio, Senén, Héctor, Monseni, Jesús. Pedimos el consuelo de cada familiar. También pedimos que la sangre de Cristo cubra y proteja a los trabajadores de la sanidad, a los médicos, enfermeras, el personal de aseo. Pedimos por Pedro, que ha tenido un ictus, por Rosario, que está muy grave, Mercedes, las familias necesitadas del voluntariado, los que ayudan también, por Ecuador, las familias de Blanca y Gonzalo, el cuidado de sus padres, por muchos enfermeros, entre ellos Isabel, Gema, Pedri, Mónica, Iñaki, Blanca, por todos los niños en esta difícil experiencia del aislamiento, por sus padres que tantas veces tienen que hacer un extra de paciencia y de cariño, por todos los sacerdotes católicos, me decía alguien, en especial los de la parroquia, por Mari Carmen y su residencia de ancianos, los compañeros de Yari, sus familias, la salud espiritual de todos los nuestros, el perdón de los pecados, los amigos de Yari, todo el mundo, los jefes, los trabajos, algunos de ellos menos comprensivos que otros, pero por todos, para que se ablanden los corazones, aun en este momento de prueba, por los sanitarios en general, las fuerzas del Estado. Alguno más aquí que no leo, personal de limpieza, y también, junto con los fijos, los que todos los días encomendamos, del Ateneo, pues todos los de la Blanca, Whitehouse, los Javier, Elena, una petición familiar especial
de entrar con la familia en la Semana Santa todos juntos, con una mirada atenta, cerca del manto de Jesús, del que en breve se le va a despojar. Y por último, acción de gracias por Félix y por los trabajadores sociales. Que el Señor nos ayude a acompañarle con un corazón abierto, con un corazón generoso y entregado, que supere siempre el miedo. Que así sea.